Hola, hermanos de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de la ciudad de Tacna. Es un privilegio para mí poder compartir la palabra con ustedes en este momento. Como ustedes ven en la imagen, vemos ahí una cruz y tres miradas diferentes a la cruz. Ese es el tema para este día, tres miradas a la cruz. Quisiera que pudiéramos ir a las Escrituras para tomar la lectura que nos servirá de base para la exposición de la palabra del Señor. Dice la palabra en 1 Corintios capítulo 1, verso 11, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por nosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? En el verso 17 continúa diciendo, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros poder de Dios. Entonces, en esta oportunidad, el tema que nos corresponde ver, tres miradas hacia la cruz. Y conforme hemos visto en estas palabras en círculo, algunos van a considerar hacer vana la cruz de Cristo. Según el relato que hemos visto, hemos leído, para otros es locura la cruz de Cristo. Pero sin embargo, para otros es poder de Dios. Muy bien. Teniendo ya en mente esto, veamos, ahora desarrollemos. Primero, veamos el contexto. El contexto, nuevamente leyendo en el verso 11, nos dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contienda. ¿Qué vemos ahí en la iglesia? Una congregación donde hay contienda, donde hay grupos. Quiero decir, dice Pablo, que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Cada grupo tenía un líder favorito. Y algunos decían, yo soy de Pablo, como que pertenece a ese grupo de Pablo. O como que si Pablo hubiese hecho un grupo. Pero Pablo no había hecho ningún grupo, sino que la gente misma va rodeando a un líder, haciéndolo su favorito. Apolos, Cefas, que es el apóstol Pedro, y los supuestos espirituales dicen yo soy de Cristo. Entonces Pablo lanza la pregunta, ¿acaso está dividido Cristo? Pues la respuesta es obvia, de ninguna manera. Y dice, fue crucificado Pablo por vosotros, es decir, yo fui crucificado para ustedes, para que algunos pretendan pertenecer a mi grupo, que no tengo grupo, o fuiste bautizados en el nombre de Pablo. Entonces, ese es el contexto. Grupos de personas mirando a un líder, otro grupo mirando a otro líder, y cada uno va añadiéndose a ese grupo, y esto hace lo que provoque contiendas. Unos salen a favor de su líder, otros salen a favor de su líder, aunque los líderes no habían formado grupos, pero la tendencia es que esta gente estaba formando sus grupos y comparando un líder con otro, y ese es un gran problema cuando en las congregaciones se ve eso. Entonces veamos, de acuerdo a eso, veamos el primer punto. Aquellos que hacen vana la cruz de Cristo. ¿Quiénes hacen vana la cruz de Cristo? Pues veamos qué dice 1 Corintios 1:17. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Pablo dice que Cristo no lo envió a bautizar. No está desmereciendo el bautismo, simplemente que ese no era su objetivo principal. Lo que él dice, Cristo me ha enviado a predicar el Evangelio. Y predicar no con palabras de sabiduría humana, porque si no se va a hacer vana la cruz de Cristo. La palabra vana tiene que ver con hueco o falta de sustancia o de realidad. No es sustancial, no es sólido. Entonces, este adjetivo muchas veces está asociado a la presunción, a la arrogancia, al envanecimiento. Y lo que Pablo teme es que mucha gente haga vana la cruz de Cristo. Entendiendo el contexto, que la iglesia está dividida en diferentes grupos, mirando a diferentes líderes. Entonces,
la cruz de Cristo se hace vana, en primer lugar, cuando un grupo o una congregación está centrada en una persona que no es Cristo. Aquí un grupo estaba centrado en Pablo, otro en Cefas, otro en Apolos. Entonces, cuando una congregación se centra en una persona que no es Cristo, entonces ahí se hace vana la cruz. Si Pablo hubiese intentado formar un grupo, esto lo hubiese llevado a la arrogancia, a la vanidad, donde hubiese sido atrapado y haría vana la cruz de Cristo. Entonces, poner la mirada en un líder, eso hace que la cruz de Cristo sea en vano. Definitivamente no viene de Dios, porque nuestra mirada solamente debe estar puesta en Cristo Jesús. Cuidado con algunos líderes, en este caso, pueden ser adictos a la popularidad. Y es como una droga para ellos. Están queriendo siempre la popularidad. Y esto hace vana la cruz de Cristo cuando la predicación gira en torno a una persona. Y esto lleva a formar grupos que dividen la iglesia. Hacer vana la cruz de Cristo es exaltar al hombre por encima de Jesucristo. Es donde no solamente exaltan al hombre, sino que estas personas como que están cegadas. Y aún podría darse caso, aún el líder mismo esté cegado por esa adicción a la popularidad. Está pendiente que su imagen esté en diferentes lugares. Y esto es exaltarse a sí mismo. Esto es no considerar lo que Juan el Bautista dijo con respecto a Jesús. Es necesario que Él crezca, que Cristo crezca, se vea más de Cristo y yo mengue, que se vea menos de mí. Entonces aquí aparentemente lo que sucedía es que hacía que se viera más de un líder o más de otro líder. Y la idea es que no se vea ni de uno ni del otro, simplemente que se vea de Cristo. Hacer vana la cruz de Cristo es engolosinarse con esa popularidad, donde todo está pendiente en torno a la popularidad del líder. Y esto hace que se incremente el ego del líder y no se piense en las personas por las cuales Cristo murió en la cruz. Hacer vana la cruz de Cristo también es cuando está centrada, el mensaje está centrado en la sabiduría humana. Y esto es lo que Pablo está diciendo, ¿no? Pablo está diciendo que su predicación no debe ser con sabiduría humana, porque esto va a ser vana la cruz de Cristo. Pablo se dirige a la iglesia de Corintios, donde la filosofía griega era parte de su pensamiento, porque Corinto está en la ciudad, en Grecia. Entonces ellos están impregnados de la filosofía griega. La sabiduría humana no anula la obra de Cristo, pero la hace vana al tratar de acomodar el pensamiento humano a lo de Dios, como que el mensaje de la palabra de Dios tiene que acomodarse al pensamiento humano. Pero esto hace vana la cruz de Cristo, porque cuando el pensamiento humano empieza a sobreponerse a la cruz de Cristo, esto hace que se olvide el mensaje de niéguese a sí mismo y tome su cruz. Hacer vana la cruz de Cristo es reemplazar la palabra de Dios por sabiduría humana, con palabras de humana sabiduría. Entonces, hacer vana la cruz de Cristo es predicar el propio pensamiento humano. Y esto es lo que no quería Pablo, la sabiduría humana. Mis propios sueños tenemos que predicar la palabra de Dios. Es por eso que Pablo dijo, así que hermanos, dice, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues no me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Es que Pablo no quería que ese mensaje de la cruz se haga vano. Añadir el conocimiento humano, mezclar con la palabra de Dios es algo peligroso. Pablo ya había estado en Grecia, estuvo en Atenas y ahí predicó. Cuando predicó la resurrección, muchos griegos se burlaron de él, otros dijeron ya te escucharemos. Pero cuando ahora Pablo va a Corinto, otra ciudad griega, pero Pablo no cambia el mensaje, porque el mensaje no debe ser cambiado para lograr la aceptación de la gente. El mensaje es sólido, el mensaje es firme, el mensaje es como una roca, no debe cambiar. Las personas van a cambiar, pero la palabra de Dios no. Y Pablo no cambió el mensaje a pesar de que en la ciudad de Atenas, en Grecia, fue burlado.
Y Pablo, con respecto a eso, también advierte a los colosenses cuando dice, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Pablo está advirtiendo, como le dijo a los efesios, ¿no? Por estratagema de hombres mucha gente es engañada. Y Pablo dice, fíjense que nadie les engañe, porque a veces la retórica humana, el acomodar las cosas, aún tratar de acomodar el mensaje de la palabra de Dios para beneficio personal, eso es lo que no quiere, porque si no, eso hace vana la cruz de Cristo. Pablo acá está diciendo a los colosenses que no hagan vana a la cruz de Cristo, porque la filosofía humana, la sabiduría humana, no considera el pecado, pasa por alto el pecado. Y entonces las tradiciones de los hombres, las filosofías de este mundo no tratan el pecado. La cruz de Cristo sí trata el pecado. Y muchos entonces acomodan el mensaje para no dañar, para no ofender a la gente. No hablan del pecado, no hablan del arrepentimiento del pecado. Y tratan de acomodar el mensaje para que este mensaje sea aceptado por la gente. Y Pablo dice, cuando eso se hace vana la cruz de Cristo. Entonces el mensaje de Cristo crucificado no necesita del adorno de la retórica humana, porque cuando la retórica humana prevalece, entonces nos vamos a dar cuenta quién es el centro de la atención del auditorio. ¿Es Cristo o es el predicador? Y esto sucedía en Grecia. Recuerden, en Grecia ellos iban a ver, cuando venían un nuevo predicador, a ver qué cosas nuevas trae. Y entonces ellos trataban de acomodar su mensaje para atraer la atención de la gente. Pero el mensaje de la palabra de Dios nunca debe cambiar. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, en la filosofía griega, el conocimiento se consideraba como el sumo bien del hombre. Pero sobre todo conocimiento, el hombre debe anhelar el conocimiento de Dios. Y este conocimiento parte de Dios mismo, mientras que las filosofías humanas parten de la percepción del hombre sobre la situación de este mundo, sobre la situación de la vida. La segunda mirada con respecto a la cruz es considerar locura la palabra de la cruz. Y Pablo lo dice en Colosenses 1:18, en 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. ¿Para quiénes es locura? Para los que se pierden. La reacción de las personas frente al mensaje de la cruz va a determinar el destino eterno. Para estos que hacen vana la cruz, definitivamente el destino eterno será con Dios. Para estos que consideran una locura el mensaje de la cruz, tampoco el destino eterno es estar con Dios. Para los gentiles, griegos, romanos y todos aquellos que no eran judíos, era una insensatez, era una locura. En sus conceptos, en la mitología griega y romana, los dioses, en los griegos, los del Olimpo, según la tradición de ellos, descendían a la tierra para gozar de los deleites, de los placeres de este mundo. Entonces ellos consideraban una locura que un Dios venga a este mundo, se haga como nosotros, un Dios que venga a morir por gente que lo rechaza. Esas no son las marcas de un Dios sabio para los griegos, de un Dios poderoso. Entonces ellos consideraban una locura, pero no era posible que un Dios viniera, enviado por su Padre, viniera a morir en una cruz como un delincuente y entregara a su Hijo a gente que lo rechazara. Por eso Pablo habla a los filipenses acerca de esta locura de la palabra de la cruz. Miren en Filipenses capítulo 3, verso 18-19, dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza, que solamente piensan en lo terrenal. Entonces, es una locura porque para esta gente no entender cómo poder despreciar los placeres de este mundo,
¿Cómo es posible que el mensaje de la cruz nos lleve a renunciar a los placeres pecaminosos de este mundo? No logran entender lo que es negarse a sí mismo, negarse a lo que el mundo ofrece. Es una insensatez a los ojos de los sabios de este mundo. Era una locura para ellos pensar que podríamos vivir por uno que murió en la cruz. Es una locura pensar que podemos ser bendecidos por alguien que fue hecho maldición en la cruz. Era una locura pensar que podemos ser justificados por alguien que fue hecho pecado por nosotros. Era una locura para ellos todo esto. Entonces, no podía ser más que una locura para los sabios de este mundo, para la filosofía de este mundo, para los griegos. La ciudad de Corintio estaba claramente orientada a la filosofía griega. Ellos eran griegos. Los hombres pueden tener su punto de vista acerca de la vida, acerca de cómo empieza, cómo se desarrolla la vida, hacia dónde va. Pero esta era opinión de los hombres, era percepción de los hombres, que nacía de su mismo raciocinio. Pero nosotros tenemos la palabra de Dios, la revelación de Dios acerca de este mundo, de dónde viene, hacia dónde vamos. No necesitamos depender del pensamiento humano. La locura de la sabiduría humana es que parte del conocimiento del hombre por el hombre. Entonces, el único punto de referencia es el conocimiento del hombre. Y al comparar la filosofía humana frente a las escrituras, si éstas concuerdan, entonces no tiene razón de ser la filosofía humana. Pero si la filosofía humana difiere de las escrituras, entonces prevalece las escrituras. Por un lado, por otro lado, no necesitamos la filosofía humana. No tiene nada que ofrecernos que sea necesario para nosotros. La filosofía humana es falible, es especulativa, es cambiante, porque está sustentado en base al conocimiento limitado del ser humano. El ser humano no conoce todas las cosas. En cambio, la revelación de la palabra de Dios nos muestra lo que Dios sabe, lo que Dios conoce todas las cosas, y Él nos da a conocer. Por eso es considerado una locura, y Pablo advierte a los colosenses también en el capítulo 2, verso 8, dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Entonces, a veces en los tiempos actuales también, mucha gente es guiada por pensadores, líderes de opinión, y muchas veces con ideas atractivas que iluminan, por así decirlo, su mente. Y entonces, al hacer esto, siguen rechazando la palabra de Dios, siguen considerando una locura. Y entonces, para mitigar un poco, mezclan la palabra de Dios con parte de la sabiduría humana, y esto es altamente peligroso. Ya Pedro lo advirtió, hablando de la leche no adulterada que deberíamos tomar. Cuando se mezcla el sincretismo, las cosas de este mundo, con la palabra de Dios, es una mezcla peligrosa para el ser humano. Pero esta mezcla, esta sabiduría humana, no nace en este tiempo, no nace en Grecia, es desde el huerto del Edén, cuando Adán y Eva anteponen su pensamiento, ese pensamiento humano, pero que ha sido dañado por Satanás, ha sido influenciado por Satanás, se antepone a la palabra de Dios, donde Adán y Eva deciden llevar a cabo lo que ellos piensan, lo que ellos creen, aun cuando Dios haya dicho lo contrario. Entonces, esta filosofía humana hace que, así como Adán y Eva se perdieron, igual todos vayan perdiéndose continuamente, porque empiezan a alejarse de la voluntad de Dios. Y entonces, cuando el ego humano, cuando el racionalismo trata de doblegar las escrituras, va a llevar a esta gente a perderse. Es locura también para la psicología secular, que es otra forma de filosofía. La psicología parte del conocimiento humano de parte del hombre, donde este conocimiento puede ser variable. Por eso hay tantas corrientes de psicología. La psicología puede calificar, ver los problemas del hombre, pero no puede identificar la raíz
del problema del hombre, que es el pecado, ni tampoco puede darle la solución correcta al pecado, que es la salvación en Cristo, que es el renunciar al pecado, arrepentirse del pecado y entregar su vida a Cristo. También es locura para los teólogos modernos que empiezan a separar los textos bíblicos, aquellos grandes milagros que se expresan en la Biblia, empiezan a señalarlos como mitos, no como cosas reales. Y entonces ellos empiezan a separar, esto es palabra de Dios, esto no es palabra de Dios, esto es mito. Y entonces van acomodando la palabra de Dios a su raciocinio. Ellos van creándose un propio Dios a su propio razonamiento, cuando debe ser al revés. Es un Dios imaginario para estos teólogos modernos. Al separar, decir esto es de Dios y esto no es de Dios. Entonces, ellos rebajan a Dios al raciocinio humano. Estas filosofías humanas siempre apelan al orgullo, a lo que el hombre decide, a lo que el hombre entiende. No importa lo que Dios diga, entonces es la sabiduría humana lo que hace que consideren una locura. Y siempre la sabiduría humana va a cambiar la verdad por la mentira. Pablo dijo a los romanos, profesando ser sabios, se hicieron necios, cambiaron la gloria de Dios, que es incorruptible, y empezaron a adorar al hombre, al ave, al cuadrúpedo, a los reptiles. Hay un descenso del hombre cuando desecha la gloria de Dios. Entonces, cuando el hombre se ha elevado en su sabiduría humana por encima de Dios, entonces esto parece una locura. Es una locura que para ellos que Dios se haga hombre. Es una locura que Dios venga a morir en una rústica cruz. Es una locura que Él muera como si fuera un delincuente. Que Él muera por el hombre que lo rechaza y que pueda perdonar a este hombre que ha rechazado a Dios. Esa es una locura para toda esta gente. Entonces, vamos ahora a la tercera mirada a la cruz. Es la palabra de la cruz, es poder de Dios. Y hemos visto que hay gente que hace vana la cruz de Cristo. Para otros es locura la cruz de Cristo. Pero sin embargo, para otros es poder de Dios. Y el texto está en el pasaje que leímos al inicio, 1 Corintios 1:18. Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. ¿Para quiénes es poder de Dios? Para los que se salvan. Los salvados de todo el mundo, de todas las razas, de todas las lenguas, de todas las clases sociales. El mensaje de la cruz es para todas las personas. Y entonces ese poder de Dios se manifiesta en el cambio de vida, el de las personas. Cuando Dios lleva a cabo su plan para que Él envíe a su Hijo, este Hijo venga a morir por nuestros pecados. Y cuando nosotros creemos eso y tomamos la acción correspondiente de creer, arrepentirnos y entregar nuestra vida a Cristo, entonces esto es poder de Dios. Por eso es que Pablo no centra su mensaje en una retórica humana, en sabiduría humana, en mandamientos de hombres, en tradición de hombres. Él no mezcla esas cosas. Él trata de centrarse siempre en la palabra. El problema es cuando hay gente, hay líderes que tratan de imponer sus propias normas, sus propios mandamientos, haciendo nula la palabra de Dios. Y Pablo advierte esto en su mensaje a la cruz. Ahí a los Corintios les dice en 1 Corintios 2, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse, dice, no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Es decir, me olvido de todas las cosas, me olvido de las corrientes ideológicas, me olvido de las cosas que están de moda, me olvido aún de mi propio pensamiento y solamente me propongo a saber a Jesucristo y a este en la cruz, a Cristo crucificado. Y continúa diciendo ahí Pablo a los Corintios, dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente era tropiezo, ellos no podían aceptar que el Mesías venga a morir a la cruz. Y para los gentiles es locura, mas para los llamados, así judíos, griegos, gentiles, para todos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Por eso es que Pablo dice, yo me propuse solamente Cristo y Cristo crucificado. Y este debe ser el mensaje de todo predicador, Jesucristo, la obra de la cruz, la obra de Cristo en la cruz.
Y a veces llenamos con tantas cosas, tantos temas, que Cristo es el gran ausente en los mensajes, en las predicaciones, en los púlpitos. El mensaje de la obra de Cristo en la cruz es el gran ausente. El propósito de la obra de Cristo en la cruz, muchas veces mucha gente no los conoce. Entonces es por eso que Pablo se propuso solamente predicar a Cristo y a Cristo crucificado. La cruz es el mensaje de la palabra de Dios, donde se conjuga, donde se encuentran la justicia y el amor de Dios. En la cruz, la justicia de Dios castiga el pecado y lo castiga en Jesucristo. Él, en una forma sustitutoria, se pone en la cruz. Pero en la cruz también se muestra el amor de Dios, donde Jesús dice, yo vengo a morir por ellos, yo doy mi vida por ellos. En la cruz se conjuga entonces la justicia y el pecado. Rechazar la cruz, entonces, es rechazar el amor de Dios, rechazar el sacrificio de Jesucristo en favor de nosotros. Pablo no cambió el mensaje, ya vimos, ya en Atenas predicó sobre la resurrección, unos se burlaron, otros fueron más diplomáticos, le dijeron en otra vez te oiremos, y otros pocos creyeron. Ahora él no cambia el mensaje, no interesa que otros rechacen, no interesa que otros no lo acepten, pero nunca, nunca debemos cambiar el mensaje de la palabra de Dios, de la palabra de la cruz, nunca, no importa que el resto se burle, no importa que el resto lo rechace. La naturaleza humana no puede comprender la cruz. El apóstol Pedro es una muestra de ello. Cuando Jesús repitió una y otra vez, es necesario que yo padezca, es necesario que sea crucificado y es necesario que al tercer día resucite. Cuando Pedro escucha eso, dice que lo jaló a un lado a Jesús y le dijo, Señor, que esto no te acontezca. Trató de disuadirlo para que no vaya a la cruz. Y la respuesta de Jesús, sabía quién estaba detrás de Pedro, apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios y no pones la mira en las cosas de los hombres, puro humanismo. Pedro estaba mirando la cruz de una forma humana, le parecía una locura que Jesús vaya a la cruz, le parecía una necedad de que Jesús muere en la cruz. Entonces, Pedro no entendió. Y sigue sin entender cuando Jesús es apresado. Pedro saca su espada y le corta la oreja a Malco, uno de los siervos del sumo sacerdote. Pedro no entiende. Pedro no llega a comprender, pero solamente después de que Cristo muere en la cruz y Cristo resucita, Pedro logra entender cuando el Espíritu Santo viene sobre él. Tan es así que Pedro, la palabra de Dios, nos dice que en 1 Pedro 4, el apóstol Pedro, hablando de Jesús, dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre un madero, sobre la cruz, para nosotros, estando muertos a los pecados, para que nosotros, que estábamos muertos a los pecados, vivamos para la justicia, y por cuya herida fuiste sanado, porque vosotros, dice, erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Miren lo que está diciendo Pedro. Ahora ha comprendido el mensaje de la cruz y está diciendo que Cristo llevó en la cruz, en su muerte en la cruz, nuestros pecados para que vivamos. Ahora dice, ustedes, le dice el mensaje a ellos, ustedes eran como ovejas descarriadas, y el mensaje de Pedro, a través del mensaje de la cruz, lo que él está trayendo a la gente hacia el pastor y obispo de vuestras almas. Y esto es lo que tenemos que hacer. Esto es lo que no entendió la iglesia de Corinto. Es lo que no entiende mucha gente. Piensa que tiene que traer a la iglesia a su congregación. Es cierto que tiene que congregar la gente, pero a veces la gente trabaja solamente en función de un grupo, en función de su congregación. Nuestro objetivo principal es llevar a la gente a Cristo, venga o no venga a nuestra congregación. Y Pablo dice, ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Quién es? Jesucristo. Entonces, recién ahí entiende Pedro el propósito de la cruz. Antes lo evitaba, pero lo predicaba. Ahora lo predica. El mensaje de la cruz es vano para algunos, es locura para los otros. Ahora, los sabios de este mundo pueden ser muy inteligentes. Podemos ver cómo avanzan rápidamente en la tecnología, en la medicina, en diversas ciencias, pero esto no les ha servido para nada
para solucionar la debacle moral en la que se encuentra la humanidad. Los filósofos pueden ver la causa inmediata de la crisis de este mundo, pero no pueden ni tratan de ver las raíces del problema, que es el pecado mismo. Ellos en sus filosofías, al crecer sus filosofías, al crecer la ciencia, ese crecimiento va de la mano también con el crecimiento de la violencia, del odio, de las guerras, de los homicidios, de las crisis mentales, un problema tan recurrente en nuestros tiempos. Los problemas familiares se aumentan. Todo va creciendo, no solamente en número, sino va creciendo en extensión, en profundidad, en severidad. Estos problemas cada día se ahondan más. El hombre no puede resolver sus problemas porque no conoce su origen. Su origen es el pecado, la rebelión contra Dios. La filosofía no enseña esto, la psicología no enseña esto, la sabiduría humana no enseña esto. Pero cuando el hombre como Pedro logra entender esto, entonces Dios tiene el poder para darnos una vida nueva, una nueva naturaleza, para vencer esa naturaleza caída del pecado, que es el origen de todos los hombres. La palabra de Dios dice, ¿de dónde viene la guerra? ¿De dónde vienen los pleitos? Vienen de vuestras pasiones que nacen en nuestro corazón, ambicioso, egoísta, egocéntrico. Nace de eso. ¿Cuántas guerras nacen por la decisión de uno o dos hombres que deciden querer algo y simplemente viene la guerra donde miles y miles y millones de personas mueren? Como vemos a veces en los países, la decisión de un hombre o de un grupito de hombres trae abajo toda una nación, trae abajo millones de personas, llevándolos a la pobreza, llevándolos aún a huir de su país. Decisión de uno o un grupito de hombres. Esto es una tristeza. La filosofía humana, la psicología humana, el conocimiento del hombre no trae solución a estos problemas. El poder de Dios, el poder que tiene la palabra de cruz, no es de los hombres, es de Dios, pero es para los hombres. Cuando nosotros vemos en el huerto del Edén, ahí vamos a ver la promesa de Dios para la humanidad, que iba a venir a través de la descendencia de la mujer, a Jesucristo, el cual vendría a morir en la cruz. Cuando nosotros vamos al Gólgota, a la cruz de Cristo, ahí vamos a ver el cumplimiento de la promesa que Dios da en el huerto del Edén de la venida de Cristo. Y Cristo venía, y Él mismo lo dijo, vino a dar su vida, a morir en la cruz. Cuando nosotros vamos a la cruz de Cristo, y ahí nos rendimos, y ahí entendemos el propósito de la cruz, entonces vamos a ver los efectos del poder de Dios en la cruz de Cristo. Concluimos. ¿Cuál es tu mirada a la cruz de Cristo? Tu conocimiento humano, tu filosofía, tus sentimientos partidistas, donde algunos son de un líder, otros de otro líder. Puede ser religioso, puede ser político. Lo vemos ahora en las elecciones que vivimos. Unos son de un líder y otros de otro líder. En las iglesias también lo vemos eso. Y Pablo dice que eso hace vana la cruz de Cristo. ¿Estás pensando en una persona, en un líder? Si haces eso, estás equivocado. Estás apuntando mal. Si estás mirando solamente a la cruz de Cristo como que es una renuncia a los placeres que este mundo te ofrece, es una locura para ti. ¿Cómo es posible que vas a rechazar todo lo que este mundo te ofrece cuando el mensaje de la cruz te lleva a renunciar, a morir a todo esto? Moisés dijo, él puso los ojos en Jesús, como mirando al invisible. Él se negó a sí mismo a gozar de los deleites temporales del pecado. Pero si miras la cruz de Cristo como poder de Dios, entonces verás al Santo Hijo de Dios muriendo
por tus pecados, por mis pecados, por nuestros pecados. Y cuando miras de esa manera la cruz de Cristo, te va a llevar a humillarte, a reconocer tu pecado, a arrepentirte de tu pecado, a renunciar a tu pecado. Y en esa actitud de humillación, decirle al Señor, Señor, toma mi vida. Ya no quiero ser de uno o de otro, quiero ser tuyo, Señor. Te entrego mi vida, renuncio a mis pecados, Señor. Toma mi vida, moldéame, fórmame, conforme a tus promesas. Empieza la buena obra en mí, Señor, y no la abandones hasta cumplir tus propósitos. Gracias te doy, Señor, por todo lo que has hecho en la cruz. Este es el consejo para ti que escuchas. Mira la cruz como poder de Dios. Mira esa cruz como que puede cambiar tu vida, puede transformar tu vida. El Señor te bendiga.